Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día 24 de abril de 2026. Hoy el Señor nos invita claramente lo que dice el pasaje en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 55. Tres cosas importantes que tenemos que saber. Primero nos dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. 2. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. O sea, ustedes y yo comemos, vamos a permanecer con Cristo. Y Cristo, número 3, Él en nosotros. Él en nosotros. Solamente si comemos. Aquí viene una parte fundamental que nosotros debemos creer lo que nos dice la Escritura. Si yo como su carne y bebe su sangre, yo voy a permanecer en Él. ¿Y cómo? En la comunión, en la Eucaristía. 2. No se quedó ahí, sino que dijo Él, yo en ustedes o yo en Él. Bienvenidos. Vamos a ver también la primera lectura, porque la primera lectura nos trae un mensaje muy, muy importante que nosotros debemos saber. Bienvenidos. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco carta que lo autorizara para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuando tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue y entró a la casa,
le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con ellos, con los discípulos en Damasco, y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 116 respondemos: que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alabe al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor y hacia nosotros su fidelidad dura para siempre. Que aclama al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo los aseguro, si no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posea la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, esta es la noticia del día 24 de abril del 2026. Aquí me deja un mensaje para mí. ¿Cómo lo voy a hacer más aún todavía para creer que de verdad es su carne, es su sangre? Necesitamos que rumiar más la palabra del Señor para poder comprender. Necesitamos más pensar por qué lo dijo. Si aquel tiempo cuando él decía en la sinagoga en Cafarnaúm, los judíos que eran preparados, hombres de Dios, hombres que son preparados en la ley de Moisés, no comprendieron y dijeron: ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser darnos a comer su carne? Y muchos en este tiempo dicen también: ¿cómo es posible que nosotros comemos la carne del Señor? ¿Cómo es posible que ustedes y yo comamos una carne humana?
como que no cabe en la mentalidad del ser humano. Cuando ustedes y yo decimos voy a comer una persona, es imposible, cae en la mentalidad. Por eso hoy nos dice también, podemos preguntar, Jesús hablaba de un pan bajado del cielo, pero después habla de una carne y verdadera comida. Trae dos formas de pensar. Porque yo como el pan, pues es pan, es un trigo, vino es la uva, podría ser bueno, lo puedo comer. Pero cuando me dice aquí, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, en el 55, ¿cómo lo puedo yo decir que es carne del Señor? ¿Cómo? Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Cuando la Escritura dice que es su carne, ¿cómo lo vamos a cambiar que es el pan? ¿O cómo podemos cambiar el pan que es carne? Fácil. En primer lugar, es creer a Jesús. Que Él tiene toda la divinidad, toda la deidad de ser Dios y puede hacer cosas que nosotros no podemos imaginar. Lo único que tenemos que hacer es tener fe y creer en su palabra. El problema de nosotros, del cristiano de este tiempo, no creer en su palabra. Y por eso vayamos a misa, lo cumplimos como un rito, lo cumplimos como una tradición, porque la tradición de mis padres son así y por eso yo lo hago lo mismo. Error. Nosotros tenemos que preguntar, como hicieron los judíos, ¿cómo es este que nos da su carne? Entonces Jesús nos enseña, nos muestra que sí creemos en Él y que si nosotros nos hacemos humilde y sencillo para poder creer su palabra, entonces sí, por eso les dijo, cuando los judíos discutían o cuando ustedes y yo hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que yo voy a comer la carne de Cristo, de Jesús, si Él ya no está con nosotros? Él ya, eso para los judíos era un poquito más fácil porque lo están viendo y nosotros ¿cómo lo vamos a ver? Hace 3 días decía la lectura que si contempla al Hijo de Dios, si contemplamos, si creemos, lo creemos al Hijo, entonces sí. Esa es la pregunta. Si nosotros creemos al Hijo, que Él ha venido pan bajado del cielo, ¿cómo lo vamos a transfigurar que es su carne? Solamente por medio de la fe y también por medio de la enseñanza del magisterio de la iglesia. Porque yo solo me voy a dar vuelta y vuelta aquí, no podré salir de aquí como hicieron los judíos. Los judíos empezaron a discutir y no podían entender. Pablo en la primera lectura hablaba o hacía estrago a la iglesia. Y ahora lo vemos, Pablo empieza a solicitar carta para traer a la nueva doctrina, a los que seguía, a los que practicaban la nueva doctrina. Y por eso Pablo va de camino a Damasco y el Señor le apareció y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo lo va a entender esa parte si yo no estoy siguiendo a un tal fulano, sino que estoy siguiendo a un grupo que estaban practicando la nueva doctrina? ¿Es fácil? No, es difícil de entender. ¿Cómo que estoy siguiendo a Cristo? Cuando Pablo llegó a comprender eso, por eso decía en Corintios capítulo 15, versículo 9, si no estoy malo. Yo soy el último de los apóstoles. No merezco llamar apóstoles. Soy un abortíbulo, un aborto.
porque perseguía a la iglesia. ¿Cómo puede comparar que el pueblo que es Jesús, que es la iglesia, que es su cuerpo de Cristo? Aquí viene la respuesta. Creer a Jesús y creer en su palabra, entonces sí, ustedes pueden dejar la religión donde está y volver a la religión o la iglesia de Cristo donde Él fundó, donde Él llamó a sus 12 discípulos en San Marcos 3:13, permaneció con ellos y para mandarles a predicar como iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo dice, si come de este cuerpo o come de la carne del Hijo del Hombre y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La buena noticia, continuamos, porque San Pablo no entendía, pero con la unción del Espíritu, él pudo comprender para poder decir que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos.